mayoría de las personas, la atención primaria es lo más importante. Ustedes son lo más importante, nosotros somos lo más importante, a pesar de que la EPS no se den cuenta, los pacientes tampoco, mi mamá tampoco se da cuenta, ¿cierto? No me cree, pero realmente es lo que tenemos que trabajar es en la atención primaria. Por eso estamos acá, para que todos seamos cada vez mejores y demostremos nuestras habilidades. Para empezar, me presento a la doctora Isabel Rodríguez. Ella es especialista en medicina familiar, es la presidenta del capítulo Antioquia y el capítulo de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. Y doctora Olivia. Gracias. Como digo, la atención primaria en salud, el capítulo el proceso estamos en la que está El doctor el día de hoy es el doctor Jason Castañeda. El doctor es especialista en medicina familiar, trabaja con nosotros en Medellín. Buenos días. Bueno, sin más preámbulo, creo que primero que todo agradecerle al doctor Andrés por la presentación que acaba de hacerme. Se exageró un poquito, pero muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jason Castañeda, soy médico familiar, estudiante de trabajo para la EPS Sumimedical Red Vital como coordinador de gestión integral de riesgo. Y me encuentro aquí, como dice un periodista que quizás ustedes han escuchado, para dar unos tips útiles y rápidos y que ustedes puedan tomar mejores decisiones con respecto al tema de la osteoporosis. Yo quiero comenzar sin antes agradecerles de verdad por haber aceptado esta invitación el día de hoy, en esta jornada que venimos realizando desde hace 3 años con mucho cariño para poder fortalecer la atención primaria en nuestra ciudad y en nuestro país. La charla del día de hoy tiene por título Osteoporosis, bases para tratamiento según medicina basada en la evidencia. Y como conflicto de intereses puedo decirles que he sido speaker para Amgen en el tema de osteoporosis. Los objetivos de hoy serán básicamente 3, que son brindar información concreta y actualizada acerca del proceso de atención en osteoporosis, estimular el manejo de esta enfermedad en la atención primaria, disminuyendo la carga, la morbimortalidad y también optimizando los recursos de salud. Y por último, asegurar un conocimiento básico teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional. Vamos a dividir la charla en una parte que es el concepto, la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento y algunos aspectos básicos de cada uno de los medicamentos que son más usados por nosotros. Y por último, las conclusiones. El concepto, bueno, nada más quiero que ustedes recuerden estas 4 frasecitas que se encuentran aquí y que puedan explicarle a su paciente que la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto óseo que es crónica, es silente y que se caracteriza por una disminución de la fortaleza del hueso, afectada por la disminución en la densidad y en la calidad del hueso, de la densidad mineral ósea, lo cual aumenta la fragilidad y el riesgo de fracturas.
Epidemiológicamente, todos conocemos que acabamos de pasar por un censo poblacional en el cual nos han dicho que somos aproximadamente 48 millones de habitantes. Vemos como la base de la pirámide poblacional se ha ido estrechando y la parte de arriba se ha ido poniendo cada vez más ancha. La esperanza de vida al nacer para las mujeres en Colombia es de aproximadamente 79.3 años, el 9.1% de la población es mayor de 65 años y en el 2050 se espera que seamos aproximadamente 56 millones y el 14% de ellos sean mayores de 50 años. Quiero mostrarles un mapa de incidencia de fracturas de cadera. Vemos que es interesante cómo en Estados Unidos en el año 2010 aproximadamente 260 por cada 100.000 mujeres sufrieron fracturas de cadera. En el caso de los hombres, 122 y para ambos sexos 195. En otros países como México vemos aquí una incidencia de fractura de cadera de 225 por cada 100.000 mujeres, en el caso de los hombres 115 y 173 para ambos sexos. Me pareció interesante traer algunos datos en el año 2008 en Venezuela, que todos sabemos que pues, la situación sociopolítica y económica de este país hermano nos traerá un cambio en el perfil epidemiológico de nuestro país. En ese momento en el cual se midió, para mujeres era de 150 por cada 100.000, para hombres 45 y ambos sexos 100. En Argentina fue quizás la más alta, 390 por cada 100.000, hombres 124 y para ambos sexos 264. En Colombia, en el estudio Haller, en el 2009 se calcularon en aproximadamente 127 por cada 100.000 mujeres, para hombres 78 y para ambos sexos 104. Y por último, quiero que para cerrar miremos que este país del norte de Europa, en Noruega, fueron de 563 por cada 100.000 mujeres, en hombres de 262 y para ambos sexos de 462. Estas fueron las más altas quizás en el mundo que pude encontrar en este mapa y es muy relacionado con una deficiencia amplia de vitamina D por el tema de las estaciones climáticas en estos países. Con respecto a Colombia, otra vez, se calculó en el año 2012 una prevalencia de osteoporosis de 1.423.000 mujeres. En el año 2020 se esperaba 1.573.000 y para el año 2050 se espera que sean más de 2 millones de mujeres con osteoporosis. Una de cada 3 mujeres mayores de 50 años se espera que sufra de una fractura osteoporótica y se calcula que de las 8.000 a las 10.000 fracturas que se producen en Colombia de cadera, el 90% de ellas requiere tratamiento quirúrgico. También podemos decir que según un estudio, el estudio de la AOS en el año 2009, la prevalencia de fracturas de cadera fue de aproximadamente 10.7%, una de las más altas en toda Latinoamérica. En cuanto a carga de la enfermedad, les puedo decir también que para fracturas de cadera la mortalidad dentro del primer año fue un 20% aproximadamente. Vemos que un 40% de la población entre el primero y el quinto año tiene dificultades para realizar cualquier actividad cotidiana, no pueden caminar, un 60% no puede realizar otras actividades como bañarse y un 80% no puede realizar actividades como ir de compras o conducir. El costo en Colombia para la osteoporosis fue calculado en cuanto al seguimiento de 622.000 pesos en el año 2015, para una fractura de cadera de aproximadamente 8 millones de pesos, fracturas vertebrales de 11.348.000 pesos, del radio más de 2 millones de pesos y en el caso de las fracturas vertebrales que no requirieran manejo quirúrgico, el costo fue aproximadamente 5 millones de pesos. En cuanto a factores de riesgo, ¿qué les puedo decir? Los más importantes son la edad, el sexo, la raza, el bajo índice de masa corporal, la menopausia precoz, el bajo pico de masa ósea, algunos otros como la deficiencia de calcio y vitamina D, los estilos de vida, el consumo de cigarrillo y alcohol, los usos de medicamentos que son predisponentes a la osteoporosis, los glicocorticoides, algunos anticonvulsivantes y también el uso de inhibidores de la bomba de protones y antiácidos por más de un año. Otras enfermedades asociadas como la diabetes mellitus tipo 1, la enfermedad renal crónica, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, las cirugías de bypass gástrico, las enfermedades inflamatorias intestinales, la artritis reumatoidea, el VIH, el EPOC y el síndrome de Cushing y el hipogonadismo. En cuanto al diagnóstico, continúa siendo la densitometría ósea el gol estándar para el diagnóstico de osteoporosis. Debemos tener en cuenta que existen 2 equipos, el Hologic y el Ulnar, que tienen una diferencia en la medición de aproximadamente un 5 o un 7%. Eso lo debemos tener en cuenta porque en un paciente que le vamos a hacer seguimiento debe ser realizada la densitometría idealmente en el mismo equipo.
Esta quizás es la diapositiva, me parece que es la más importante, sobre todo porque he tenido la oportunidad de conversar con mis compañeros y quiero que veamos cuándo debemos indicar una densitometría. Realmente son solo 5 indicaciones. Quiero que esta sí la grabemos pues para que nos la llevemos para la casa, la van a encontrar en los tips que tienen ustedes que la acabamos de entregar. Y son mujeres con edad mayor o igual a 65 años, hombres con edad mayor o igual a 70, y estas mujeres y estos hombres por debajo de esta edad con factores de riesgo para baja densidad mineral ósea. Y además la vamos a indicar en el seguimiento. Quisiera que por favor, pues esa sí nos la lleváramos para la casa, la tuviéramos muy en cuenta. Ahora, yo sé que, no sé si a todos ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí al principio sí, y es que cuando me pasaban una densitometría, pues por lo general uno siempre mira la primera hoja, que es la que trae el diagnóstico, y la segunda, y la tercera y la cuarta tienen un lenguaje algo esotérico que pocos podemos entender. Pero quizás quisiera que por lo menos le pudiéramos decir al paciente, mire, con el test score, usted lo que le estamos diciendo es que lo estamos comparando su densidad mineral ósea con un adulto joven y sano. Y en el caso del Z-score, le estamos comparando su densidad mineral ósea con un individuo del mismo sexo, edad y raza. Y la definición, todos ustedes la conocen, era la que estaba en la primera hoja. Osteoporosis está definida como un test score por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar, pero en el caso de que no tenga este criterio, pero tenga una fractura por fragilidad, ese individuo será clasificado como en rango de osteoporosis. ¿Cuándo usamos el radio? Es otra de las preguntas más comunes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero vemos que en algunas de las densitometrías se reporta el radio, en otras no. Y la respuesta es que lo van a reportar y lo vamos a usar solo cuando no sea medible en el caso de la columna dorsolumbar, en la columna lumbar, perdón, en el cuello femoral y en la cadera. De resto no nos van a reportar el radio nunca. Cuanto a una fractura por fragilidad, lo que significa es aquella que es resultante como una caída desde su propia altura por un trauma mínimo y durante la realización de una actividad cotidiana. ¿Cuándo vamos a usar el Z-score? En la premenopausia, y lo vamos a usar también, lo tenemos que mirar, y cuando se encuentre por debajo de menos 2, vamos a poder imaginarnos o poder suponer que el paciente pueda tener una osteoporosis secundaria. Esto no es una camisa de fuerza, pero sí lo debemos tener en cuenta para poder buscarla. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que vamos a indicar en un paciente con osteoporosis? Bueno, miren, muy fácil, el segundo consenso colombiano de osteoporosis nos lo trae en esta tablita, que la traté de modificar y ponerla acá, y son unos exámenes básicos que tienen unos blancos y unos exámenes un poco más específicos. Los básicos que nunca pueden faltar: un hemograma completo, una creatinina para calcular la tasa de filtrado glomerular, unos niveles de calcio, niveles de vitamina D 25 hidroxi. Los niveles de calcio deben ser indicados por colorimetría, unas transaminasas, una fosfatasa alcalina. También tenemos que indicar, o podremos indicar en algunos casos, una paratormona para identificar pacientes con hiperparatiroidismo o con primario o secundario, lo cual va a dirigir también nuestras terapias. Recordemos que el uso de osteoformadores requiere que nosotros tengamos unos niveles normales o por lo menos descartemos un hiperparatiroidismo. ¿Cuándo una radiografía de columna dorsolumbar? Muy fácil también. Idealmente todo paciente con osteoporosis debe tener una radiografía de columna dorsolumbar. Esto va a guiar nuestro tratamiento y va a guiar también nuestro seguimiento. Y en los pacientes que no tengan osteoporosis, pero que se encuentren en rango de osteopenia, vamos a elegir mujeres mayores de 70 años, personas que hayan perdido estatura más de 4 centímetros, o con hipercifosis o con un dolor en la columna dorsolumbar por más de 15 días y que no tenga mejoría, o pacientes que hayan tenido otra fractura por bajo trauma, una fractura por fragilidad. El FRAX, todos ustedes lo conocen, lo podemos buscar en internet, lo vamos a elegir para nuestra población colombiana y nos va a identificar el riesgo de fractura de 10 años. Y lo que quiero que nosotros sepamos de aquí es que cuándo debemos usar. Lo usamos cuando no tengamos densitometría. En nuestro medio, pues creo que casi todos podemos acceder a una densitometría. Tiene un costo de aproximadamente 100.000 pesos si hay una buena oportunidad. Y en los casos en que sí la tengamos, pero también nos dé un rango de osteopenia, la vamos a usar para definir si el paciente requiere tratamiento, ubicándolo en estas gráficas, en donde podemos decir si el paciente lo vamos a tratar a los que caen aquí, y los que caen aquí, pues no los vamos a tratar. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento para este paciente? Les quiero traer aquí estas siguientes 3 diapositivas del segundo consenso colombiano también de osteoporosis, donde vamos a ver que el paciente ya lo tenemos identificado, le indicamos su densitometría,
dijimos, bueno, puede caer aquí en osteoporosis o puede caer aquí en osteopenia. Si cae aquí, le calculamos el FRAX a 10 años. Si requiere tratamiento, podemos elegir un bifosfonato o incluso una terapia de reemplazo hormonal, pero si no, vamos a dar simplemente una suplementación de calcio y vitamina D. Ahora el paciente cayó en osteoporosis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir el paciente tiene fractura o no tiene fractura. Si no tiene fractura, elegimos la primera línea de tratamiento, que serán los bifosfonatos, ya sea orales o inyectados, el alendronato, el más usado por nosotros, el ácido zoledrónico, el risedronato, puede ser también terapia hormonal o incluso denosumab, y por último, en segunda línea, mandronato. Y en el caso de los pacientes con fractura osteoporótica, vamos a usar el teriparatide o denosumab, o incluso si no se pueden usar algunos de ellos, ácido zoledrónico. ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento de estos medicamentos? Bueno, miren, para todos ustedes creo que ya conocen, pero no está de más recordar. Para el caso de alendronato será de 5 años, para el caso de ácido zoledrónico inicialmente será de 3 años, para el caso de denosumab lo podremos llevar hasta 10 años, y para el caso de teriparatide será un tratamiento único por 24 meses, no puede volverse a repetir. Después de pasado este tiempo, nosotros tenemos que hacer esta pequeña lista de chequeo y decir, bueno, el paciente tuvo una fractura previa, el paciente presentó alguna fractura durante el tratamiento o continúa con un T-score en cuello femoral por debajo de menos 2.5. La respuesta es no, iremos a unas vacaciones terapéuticas para el caso del alendronato o del ácido zoledrónico, que serán aproximadamente de 5 años, un promedio de 2 a 3 años estaría bien. Y si continúan con alguno de estos 3 criterios, podremos extender esas terapias. Por eso es que quizás algunos de ustedes han visto que hay pacientes con alendronato que llevan 6 o 7 años, y es posible, o sea, no está mal. Y para el caso de ácido zoledrónico, hay estudios también que lo han demostrado y se puede usar incluso hasta 6 años. Denosumab 10 años y teriparatide pues no tiene ninguna extensión. Ahora unos pequeños datos con respecto al alendronato, recordemos que son 70 miligramos semanales, no se puede usar por debajo de una tasa efectiva glomerular de 30 mililitros, y que tuvo una reducción en el estudio FIT de 47% para fracturas vertebrales comparado con placebo. En el caso de ácido zoledrónico, vemos los principales resultados del estudio Horizon, tuvo una reducción de riesgo relativo del 70% para fracturas vertebrales, del 41% para fracturas de cadera. Los efectos adversos, quiero que todos los conozcamos, son muy comunes y pueden ser divididos. Los primeros que son los generales y más comunes, y sí debemos enseñárselos al paciente para que esté preparado de que esto pueda suceder y no, pues esto disminuye la ansiedad y mejore la adherencia al tratamiento. Disminuyen después de la primera aplicación y son hiperpirexia, síntomas similares a la influenza, muy comunes, dolor de espalda, dolor articular y dolor de cabeza. Algunos otros, como afectaciones sobre la función renal, realmente fueron transitorias y sin ninguna significación clínica. Este sí quiero que lo tengamos también en cuenta porque en un subgrupo de estos pacientes, 559 pacientes, 50 de ellos tuvieron eventos severos o graves de fibrilación auricular. Sin embargo, pues estos eventos 47 se presentaron 30 días después de la aplicación del medicamento, cuando no estaba ya en el plasma. Por eso no se sabe pues, muy bien cómo fue el mecanismo de acción por el cual se produjo esta reacción adversa. Pero sí, tengamos en cuenta que pacientes con cardiopatías isquémicas o algo, pues lo tenemos que usar con precaución. En cuanto a los niveles de calcio, un aumento significativo también de personas que tuvieron hipocalcemia, pero fue transitoria y no tuvo ninguna significación clínica. En cuanto a eventos oculares, también un aumento en los pacientes con conjuntivitis. Ahora, denosumab, recordemos que es un anticuerpo monoclonal totalmente humano, es un medicamento que simula la actividad de la osteoprotegerina, capta el RANK ligando, y de esta manera lo que hace es que disminuye la función, sobrevida y producción de los osteoclastos. Tiene una actividad totalmente reversible y en los estudios mostró una reducción de riesgo relativo del 68% para fracturas vertebrales, 20% no vertebrales y de un 40% fracturas de cadera. Sin embargo, en un subestudio de pacientes de muy alto riesgo para fractura de cadera, demostró una reducción de hasta un 62% para fracturas de cadera. Esto es importante también para dirigir nuestra terapia. Listo. Los eventos adversos de denosumab, bueno, mira, se presentaron algunos como infecciones cutáneas y hipocalcemia,
cataratas, eczema, osteonecrosis de la mandíbula tan solo en 13 casos y fractura femoral atípica también en algunos casos cuando se llevó a 10 años. Y teriparatide es un osteoformador, actúa estimulando los osteoblastos, disminuyendo la excreción de calcio y aumentando su absorción. Recordemos que se aplica subcutáneo una sola vez al día, 20 microgramos diarios, y el tratamiento es por 24 meses. Tenemos en Colombia, muy interesante esto, es que tenemos en Colombia el primer medicamento que fue lanzado al mercado, que es el Forteo. Ahora entró posteriormente el osteotide y últimamente tenemos el Biocet, que son medicamentos biosimilares. Recordemos que hace más o menos un año el INVIMA y el Ministerio de Salud dio vía libre a la entrada de estos medicamentos con el objetivo de que más pacientes pudieran acceder a esta terapia, ya que es pues, más económica. En el caso del Biocet, por ejemplo, tiene dosis para 30 días, el Forteo alcanza para 28 días y es un 20% más económico. También es bueno decir que el Biocet tiene estudios de comparación cabeza a cabeza con el Forteo, pero el osteotide no. Pocos lo conocemos, lo conocían. Como contraindicaciones tenemos las más importantes: hipercalcemia, hiperparatiroidismo, enfermedades metastásicas o tumores del hueso y radiación externa, radioterapia también sobre el esqueleto óseo. Y por último, en cuanto a vitamina D, quisiera decirles que tenemos una amplia prevalencia de hipovitaminosis, todos los hemos visto en nuestra consulta, todo el mundo que le hacemos vitamina D la tiene baja, y esto se debe pues, a una baja exposición solar, el uso excesivo de protectores solares, el incumplimiento en la toma diaria de los suplementos y una disminución en la reducción de la capacidad de producir vitamina D con el paso de los años. A los 70 años se reduce hasta un 70% a través de la piel. ¿Los niveles cuáles son? Normales mayores de 30, deseables mayores de 40, tóxicos mayores de 150, insuficientes menores de 30 y deficientes menores de 20. ¿Y cómo hacemos la suplementación? Bueno, 1000 unidades internacionales al día en los casos que esté normal, de 1000 a 2000 unidades internacionales al día en los casos de insuficiencia y en los casos de deficiencia de 2000 a 6000 unidades internacionales diarias, acompañado también de una buena alimentación rica en vitamina D. Como conclusiones, tenemos entonces que la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente con eventos y unas consecuencias muy negativas, que la identificación de los factores de riesgo nos permite dirigir la terapia y saber a quiénes tenemos que indicarle realmente una densitometría. La densitometría ósea confirma el diagnóstico, pero no nos podemos quedar ahí. Cuando remitimos un paciente o cuando lo vamos a empezar a tratar, también tenemos que indicarle otros exámenes de laboratorio que nos permitan saber si ese paciente tiene una osteoporosis secundaria o por lo menos descartarlo y dirigir la terapia. Y existen múltiples medicamentos que podemos usar, varios mecanismos de acción y diferentes niveles de eficacia, y por esto debemos analizar de forma individualizada el tratamiento. No siendo más, quiero dejarles aquí esta pequeña foto para que cada uno de nosotros analicemos cómo queremos llegar a nuestra vejez, cómo quieren que lleguen sus familiares, cómo quieren que lleguen sus pacientes, y decidamos si queremos llegar como estas dos personitas o como esta persona. Muchas gracias.